Bueno, mi nombre es Edison Galarza y yo les voy a dar el concepto de diagrama de barras. El diagrama de barras es una representación en dos dimensiones, ya sea absoluta o sea relativa. Un gráfico de barras es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías. Muestra los datos usados a través de barras de la misma anchura. Cada uno va a representar una categoría en concreto, ya sea el tema que estemos tratando. Buenas tardes, profe y compañeros presentes. Yo les voy a hablar acerca de los diagramas de barras y polígonos de frecuencia. En este caso, un diagrama de barras es una representación en dos dimensiones de la frecuencia. Ya puede ser la misma absoluta o relativa, de variable cualitativa o cuantitativa, pero siempre será discreta y distribuida en filas. En otras palabras, lo que queremos decir es que un diagrama de barras es la representación de una variable discreta a través de las columnas horizontales o también puede ser en barras. En estadística, es una herramienta útil para representar conjuntos de datos, en este caso datos en formato discreto. Es importante tener en cuenta que las variables, en este caso pasarían a ser las variables cualitativas o que pertenecen o pretenden representar un orden o una categoría, siempre tienen que ir ligadas a un índice numérico mayor que cero para que éstas puedan aparecer en el gráfico y se puedan calcular los estadísticos correspondientes. Lo que conocemos como polígonos de frecuencia es que son un gráfico que se forman uniendo los puntos medios de la parte superior de las barras mediante segmentos de rectas. En este caso, el polígono de frecuencia es de mucha utilidad cuando se representan más de una serie en una misma gráfica. De lo que podemos también hablar es de las características de la misma. En este caso, las características de un diagrama de barras son las siguientes. Solamente se representan en una sola variable y sus cualidades. Las variables representadas pueden ser cualitativas o cuantitativas discretas. A cada categoría o cualidad de la variable le pertenece una única barra. Cada barra tiene un ancho concreto, aunque puede adoptar un color distinto, ya sea al gusto o el color o los colores que sean de su preferencia. El alto de la barra para cada categoría dependerá del valor de su frecuencia. El gráfico puede adoptar un formato vertical u horizontal. En un gráfico de barras vertical, a la inversa para la versión horizontal. En este caso, ¿qué es lo que quiero decir? Que si el eje X de las abscisas representa a cada categoría o cualidad de la variable, el eje Y de las ordenadas representará la frecuencia de cada categoría o cualidad de la variable. Lo que también puedo acotar es sus beneficios. En este caso, los beneficios al realizar este tipo de barras o podría decirse diagrama, conocemos que su punto fuerte radica en que de un solo vistazo se pueden hacer rápidamente comparaciones, generalizaciones acerca de datos y deducir tendencias. Lo que también nos resulta benéfico es que son de los demás fáciles de generar debido al salto directo de una hoja de cálculo a los ejes X y Y. La comparación entre categorías se facilita si se ordenan las barras según la frecuencia de cada una de ellas. Y también podemos decir que la búsqueda de una categoría se facilita si se ordena alfabéticamente. En este caso, un diagrama de barras consiste en quizás trazar un plano de 90 grados donde podamos en la parte inferior señalar los colores o nombres o fechas. Mientras que en la parte vertical vamos a poner números, porcentajes o frecuencias donde nosotros podremos ir marcando la cantidad. En este caso, si ponemos porcentajes, podemos marcar 30%. Subimos la barra de cualquier color hacia el 30%. Puede ser en el mes de enero. Mientras que en el mes de marzo tenemos un 60% y marcamos esa barra de otro color. Mientras que en la tabla de frecuencia podemos dividirla, ya sea por color, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. ¿Qué es lo que quiero decir? En color podemos utilizar un color negro, mientras que en la frecuencia
Bueno, una vez que ya hemos analizado el concepto acerca de lo que es el diagrama de barras, hemos plasmado un ejemplo bien claro acerca de este tema, para lo cual tenemos el siguiente ejercicio. Se pidió a un grupo de estudiantes de sexto semestre de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la Universidad Técnica de Ambato que nos diga cuál es su deporte favorito, a lo cual se obtuvieron los siguientes resultados. Con lo siguiente se elaborará un diagrama de barras, para lo cual, como podemos observar, en esta parte tenemos una tabla donde que están los datos que se han obtenido después de la encuesta que se ha tomado, para lo cual en el deporte de fútbol han respondido 12 personas que es este como su deporte favorito. El baloncesto tenemos frecuencia absoluta de 8 personas, natación 4 personas, voleibol 3 personas, atletismo 1 persona, ciclismo 2 personas, teniendo así un total de 30 personas que han sido encuestadas, que corresponde a la población de estudiantes que contestaron esta encuesta. Una vez obtenidos estos siguientes datos, se ha sacado también aquí la frecuencia relativa. ¿Cómo se obtiene este dato? Se lo obtiene de la división de la frecuencia absoluta con el número total de datos, es decir, con las personas que han sido encuestadas, se han obtenido estos resultados y por ende la frecuencia porcentual, que es la misma frecuencia relativa expresada en porcentajes. Una vez tenido estos datos, se procede a realizar el gráfico de barras que lo tenemos en la parte derecha de la pantalla, teniendo como los datos en el eje de las X los deportes favoritos de cada persona, como de fútbol, baloncesto, natación, voleibol, atletismo y ciclismo, y en el eje de las Y tenemos su frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de personas que han elegido esta como su opción favorita. Cabe recalcar que no solo podemos hacer este tipo de diagramas con la frecuencia absoluta, sino también se la puede cambiar con la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual. Muchas gracias. Polígonos de frecuencia. ¿Qué son los polígonos de frecuencia? Es el nombre que recibe una clase gráfica que se crea a partir de los histogramas de frecuencia. Estos histogramas emplean columnas verticales para reflejar frecuencias. El polígono de frecuencia es realizado uniendo los puntos de mayor altura de estas columnas. Es decir, por tanto, podríamos establecer que un polígono de frecuencia es aquel que se forma a partir de la unión de distintos puntos, como podemos ver a continuación en la pantalla. Eh, es como dice la unión de distintos puntos mediante de las cimas, tomando en cuenta las cimas de cada columna que configuran el histograma de frecuencia. Este se caracteriza por utilizar siempre lo que son columnas de tipo vertical y porque nunca debe haber espacio entre unas u otras columnas. Eh, el, is- el polígono de frecuencia es más utilizado es utilizado en las en las ciencias sociales, en las ciencias naturales y también en lo que mayormente se utiliza es en las económicas. Es donde con más frecuencia se hace el uso de estos mencionados histogramas, ya que se emplean para llevar a cabo lo que es la comparación de los resultados de un proceso determinado. Podemos decir que hay un poco de tipos de polígonos de frecuencia. Se conoce como polígonos de frecuencia para datos agrupados, aquellos que se desarrollan mediante la marca de clase que tienen coincidencia con el punto medio de las distintas columnas del histograma en el momento de presentación de todas las frecuencias que forman parte de una tabla de datos agrupados. Se genera el histograma de frecuencia acumuladas que posibilita a la diagramación del polígono correspondiente.
Podemos decir que un ejemplo de polígono de frecuencia podemos hacer tomando la temperatura máxima promedio de una ciudad de un determinado periodo de tiempo o temporal. En el eje X, que está ubicado horizontal, debemos, pues, debemos indicar los meses del año, como puede ser enero, febrero, marzo, abril, mayo, etcétera. En el eje Y vertical, en cambio, se registrarán las temperaturas más altas promedio de cada mes, como puede ser 28 grados, 26 grados, 22, 18 grados, etcétera, ¿ya? El polígono de frecuencia se creará al unir mediante un segmento, como podemos ver aquí, el segmento, eh, como dice, el polígono de frecuencia se creará al unir mediante un segmento las diversas temperaturas más elevadas promedio. Aquí podemos ver como un ejemplo que podemos tomar, que cada punto se tomará en cuenta el punto más alto de cada barra y el cual se irá uniendo. Buenos días, bueno, yo voy a hablar acerca de para qué sirve un polígono de frecuencia. Bueno, como ya sabemos, un polígono de frecuencia es aquel que resulta de al unir los puntos medios de las barras de un histograma. Bueno, dice que se emplean los polígonos de frecuencia cuando va a ser necesario graficar o resaltar distintas distribuciones conjuntas o bien una clasificación cruzada de una variable cuantitativa continua, es decir, aquellos valores que contienen decimales, junto con otras variables cualitativas o cuantitativas discretas, aquellos que no contienen lo que son decimales, como puede ser la edad, número de hijos, etcétera, todo dentro de un mismo gráfico. Características del polígono de frecuencia. Bueno, dentro del gráfico no se van a mostrar ningún tipo de frecuencia acumulada. Se puede utilizar mayormente para datos cuantitativos. El punto que va a tener la mayor altura es la que representa la que contiene mucha más frecuencia. En este caso, como vemos en este gráfico, este sería el punto que tiene mucha más frecuencia porque es el punto más alto. Se puede usar para representar las tablas del tipo B. La zona que se encuentra bajo la curvatura representa todos los datos. Es decir, lo que se encuentra debajo de esta curva van a ser todos los datos. Sería esta área. Ya, se trata de una gráfica que se va a obtener de la unión de segmentos de manera consecuente por medio de puntos que interaccionan entre los puntos medios de cada una de las clases y su respectiva frecuencia, donde se involucra el punto medio anterior a la primera clase y el medio punto posterior a la última clase. Del mismo modo, aquí se puede obtener este polígono de frecuencia al unir los puntos medios de las barras de los histogramas. Por ejemplo, al unir los puntos medios de cada una de estas barras se va a obtener lo que es el polígono de frecuencia. Y por último, las ventajas del polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia va a ser más sencillo que elaborar que el histograma correspondiente, del que puede surgir lo que es el polígono de frecuencia. Va a tener mayor claridad el perfil del patrón de comportamiento de los datos y el polígono se va a volver cada vez más suave y parecido a una curva conforme vamos aumentando el número de clases y el número de observaciones. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Bueno, a nuestro grupo les ha tocado exponer sobre diagramas de barras y polígonos de frecuencias. Una vez estudiado y dado a conocer sobre los conceptos, para qué sirve y sus características de cada uno de nuestros temas, yo les voy a dar a conocer un ejemplo sobre polígonos de frecuencia. Como sabemos que los polígonos de frecuencia se obtienen de los datos acumulados, de los datos cuantitativos de un grupo de análisis o de datos que nosotros hayamos estudiado. Ya, como primer dato tenemos X
comenzamos desde las 6 de la mañana hasta las 24 horas de todo un día. Las diferentes temperaturas que hemos tenido durante todo ese día son de 7, 12, 14, 11, 12, 10 y 8. Para obtener la frecuencia absoluta, tuvimos que sumar toditas las temperaturas, es decir, que tuvimos un total de 74 grados centígrados en todo el día. Ya, eh, para poderlo representar, tuvimos que sacar también la frecuencia relativa, que es el porcentaje, tanto el porcentaje va de la frecuencia absoluta, que es 7, sobre el número total de toda la frecuencia, que es 74. Ya, el porcentaje de toda esta tabla sacamos eh, por la frecuencia relativa multiplicado por 100. Ya, para representarlo en un polígono de frecuencia, sabemos que primero tomamos las horas que va en el eje horizontal de las X y la temperatura que va en el eje vertical de las Y. Es decir, que si nosotros aplicamos de una mejor manera, podemos darlo a conocer que va de lo más bajo a lo más alto, que sería de 12 a 14, es de 12 de la mañana que hubo una temperatura de 14 grados centígrados, es decir, un poco elevado. Después fue disminuyendo hasta llegar al número menor, que fue el número 24 horas, 12 de la noche, en un total de 8 grados centígrados. Es decir, llegó a su tiempo límite o a su temperatura límite en donde que hace demasiado frío. Muchas gracias.